Hola, mi nombre es Brenda Veraza y soy integrante del equipo 2, que está conformado por Mauricio, Natalia, Alex, Samantha y Sandy. Decidimos hablar acerca de la Revolución Francesa de una manera cronológica, empezando por los Estados Generales. Los Estados Generales constituían en la Francia del antiguo régimen una asamblea o junta magna que convocaban los reyes para un carácter excepcional, tratar asuntos urgentes, fundamentales, de índole legal o financiera, como era recabar impuestos extraordinarios. Creados a comienzos del siglo XIV, se habían reunido en contadas ocasiones, la última vez en 1614. En ellos estaban representados los estamentos feudales divididos en tres brazos: la nobleza, el clero y el resto de los súbditos. Se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789, con el propósito de solventar el problema financiero. En la práctica, sirvieron de plataforma para que el Estado llano pidiese reformas políticas radicales, canalizando dichas demandas mediante los llamados cuadernas de quejas. El Estado llano, que contaba con un número de componentes que igualaba a los otros dos juntos, planteó que las votaciones se hiciesen individualmente, es decir, cada diputado un voto y no por estamentos, a lo tanto que la nobleza como el clero se negaron. Ante tal rechazo, los representantes del tercer estado optaron por reunirse separadamente, lo que realizaron en forma de Asamblea Nacional, que su finalidad era redactar una constitución, es decir, una ley fundamental que organizase de otro modo la monarquía francesa. El juramento del juego de pelota. Un 20 de junio, pero de 1789, Versalles fue presa de la agitación política. Luis XVI, acosado por problemas financieros y el descontento popular, se había visto obligado a convocar los Estados Generales, la tradicional asamblea de representación del reino de origen medieval. Las sesiones se abrieron en Versalles el día 5 de mayo y los representantes de los no privilegiados, el llamado Tercer Estado, se vieron rápidamente decepcionados. Sus demandas de igualdad política con la nobleza y el clero y de reforma de las instituciones fueron ignoradas. Se les obligó a reunirse por separado y solo se les admitiría un voto colectivo. Ante tal situación, los diputados decidieron proclamarse Asamblea Nacional, en representación de toda la nación, y comenzar a discutir las reformas. El día 20 encontraron su sede cerrada, por lo que acudieron a la sala del juego de pelota y en medio de un ambiente de éxtasis juraron no disolverse hasta que se hubiese establecido una constitución para el reino. El asalto a la Bastilla. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París asaltó la Bastilla, una fortaleza medieval de la ciudad que entonces era usada como prisión y arsenal. Luis XVI, atemorizado por el desbordamiento de los acontecimientos políticos desde mayo, concentró tropas en los alrededores de la capital. Las demandas crecientes de poder de la Asamblea Nacional, la destitución del ministro Necker y el alza constante del precio del pan crearon una situación explosiva. La mañana del 14, el pueblo y algunos soldados disidentes asaltaron los inválidos para conseguir fusiles y se dirigieron a la Bastilla en busca de pólvora. Ante las negativas del gobernador de la fortaleza, recurrieron a la artillería para doblegar a los escasos defensores y la tomaron, liberando a los prisioneros y apropiándose de las armas. El hecho fue interpretado en todo el país como la caída de un símbolo del absolutismo y el comienzo de una nueva era. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esto fue un documento que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. Este es uno de los muchos documentos fundamentales que fue creado en la Revolución Francesa. Aquí hay muchas personas y muchas comunidades que son involucradas, además de cosas universales. Esta fue influida por la doctrina de los derechos naturales. Los derechos del hombre se entienden también como los universales. Aun cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los franceses y de todos los hombres sin excepción, esto no se refiere en condición a las mujeres o a la esclavitud, aunque esta última
sería abolida por la Convención Nacional el 4 de febrero de 1794. Sin embargo, es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Otro hecho que destacó fue la fuga de Varennes. La fuga de Varennes ocurrió entre el 20 y 21 de junio de 1791. Fue un significativo episodio de la Revolución Francesa, en el cual la familia real tuvo un grave decaimiento en su autoridad real. Esto ocurrió al intentar infructuosamente al escapar al extranjero que estuvo disfrazada de la familia aristócrata rusa. La fuga fue planeada y organizada por el conde sueco Hans Axel de Fersen, quien se pensaba que era amante de la reina, así como los ojos y oídos de la boca de Gustavo III de Suecia. Este plan estuvo muy bien organizado. Aquí se encontraron múltiples dificultades en los días en los que se llevaría a cabo. Esto fue un plan donde muchas personas estaban involucradas para viajar en un carruaje hecho que era para reyes. Aquí hubo varias familias que eran difíciles de ocultar, donde había personas importantes de alto rango, y finalmente en la noche de fuga la familia real disfrazada pasó al lado del marqués de Lafayette. Si este se hubiera percatado de quienes pasaban al lado de él se habría dado cuenta de que trataban de escapar y los hubiera mandado a arrestar inmediatamente, lo cual no pasó y fue un plan que tuvo mucho éxito. Primera Constitución. La Constitución francesa de 1791 fue la primera constitución escrita de la historia francesa. Fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre de 1789 y aceptada por Luis XVI. Contenía las reformas del Estado francés, quedando Francia como configurada como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey, que se titula Rey de los franceses. Proclamó la libertad de pensamiento y de prensa y la libertad religiosa. Suprime la nobleza y las distinciones hereditarias, las órdenes de caballería, las corporaciones y gremios, y establece el libre acceso a los oficios y funciones que hasta ahora se reservaban a la nobleza o se heredaban. El asalto al Palacio de las Tullerías. El 10 de agosto de 1792 hubo una insurrección durante la Revolución Francesa que puso fin a la monarquía de Luis XVI, por lo que también es conocida como la Segunda Revolución. El hecho principal fue el asalto del Palacio de las Tullerías por los insurgentes, miembros de las secciones parisinas y de los sans-culottes de París. Junto con las tropas federadas, el rey buscó la protección de la Asamblea Legislativa, pero fue suspendido de sus funciones constitucionales y detenido junto a su familia. Al mismo tiempo, se decidió convocar elecciones por sufragio universal para formar una convención nacional que asumiera todos los poderes del Estado y redactara una nueva constitución. Bueno, yo hablaré sobre la República Francesa. Bueno, aquí como un dato Francia es una república semipresidencial que cuenta con un presidente jefe de Estado y un primer ministro jefe de gobierno. El presidente es elegido por votación popular, mientras que el primer ministro es escogido y nombrado por el presidente de la República. Bueno, la Primera República Francesa fue el nombre dado a una serie de regímenes parlamentarios y republicanos que estos sucedieron entre el 21 de septiembre de 1792 y el 18 de mayo de 1804, durante la Revolución Francesa. Empezó oficialmente el día en que los diputados de la Convención Nacional aprobaron la abolición de la monarquía, confirmando así la destitución del rey Luis XVI, que había sido suspendido en el transcurso de la jornada del 10 de agosto de 1792. Duró un total de 12 años hasta el establecimiento del primer imperio francés por Napoleón Bonaparte en mayo de 1804. Bueno, después sigue lo que es la Convención de Jacobina. Esto sucedió de 1793 a 1794. Enfrentó los momentos más críticos del proceso revolucionario y a los grupos de contrarrevolucionarios, por lo que estableció el Comité de Salvación Pública, el Comité de Seguridad Nacional y el Tribunal Revolucionario,
como parte de un régimen basado en el terror para reprimir a los rebeldes, contener la intervención extranjera y extender la revolución. Parte de su amplia labor consistió en la aprobación de una nueva constitución que establecía el sufragio universal masculino, el derecho al trabajo y la asistencia y la instrucción, además de la organización de un moderno sistema de pesas y medidas, el sistema métrico decimal, el establecimiento del francés como lengua oficial y obligatoria, la disposición de medidas para facilitar a los campesinos la adquisición de tierras y controlar los precios sobre los artículos de primera necesidad. Asimismo, fundó la Biblioteca y el Archivo Nacional, en tanto que el Palacio del Louvre se convertiría en la Galería de Arte. En enero de 1793, con la ejecución de Luis XVI. Fue un monarca francés que ostentó el título de Duque de Berry. Fue declarado culpable de traición y condenado a la guillotina el 21 de enero de 1793. Su ejecución marcó el fin de la monarquía absolutista en Francia. Julio de 1794. Ejecución de Robespierre. Robespierre fue uno de los políticos más reconocidos de la Revolución Francesa. Robespierre fue perseguido y capturado en Varennes, uno de los lugares en los que decidió parar durante su viaje. Finalmente, Robespierre fue reconocido como el culpable de establecer alianzas con distintas potencias del extranjero y fue condenado a morir en la horda el 27 de julio de 1794. Julio de 1794, golpe de Thermidor. Se pone fin a la convención, iniciando un periodo de reacción contra la revolución política de gobierno. Este se produce tras la caída de Robespierre en la guillotina. Finalmente se puso fin al periodo de la República Francesa y el dominio de los jacobinos. Noviembre de 1799. Golpe de Estado de Napoleón. Tiene lugar el golpe de Estado de 18 de Brumario, en el que el general Napoleón Bonaparte, recién regresado de Egipto, toma el poder como primer cónsul. Francia ya tiene el dictador reiteradamente demandado por Marat, los intereses de la burguesía surgida de la revolución.